El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Transcurrido el sábado, María Magdalena, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfume para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: Él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, como Él les dijo. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy es la fiesta más importante de los cristianos. Ya pueden apagar la vela, los que la tienen todavía encendida. La fiesta simbolizada en lo que pasó en el pueblo de Israel, que Dios libró al pueblo, hoy también nos libra a nosotros. Allá lo libró de Egipto, el poder grande que existía en ese tiempo, el máximo poder, y lo libró de las manos de ese poder, haciéndolo pasar el río, el mar, y ellos se salvaron, y el agua se llevó a todos los enemigos, murieron los enemigos, y ellos se salvaron. Allí estaba el retrato de lo que ustedes y yo hoy estamos celebrando. Que Dios ha venido en auxilio de nosotros y nos ha salvado. Y nos ha salvado del enemigo más grande, que es el diablo. Y el bautismo, que es símbolo de aquella agua donde salvó el pueblo, hoy a nosotros también nos salva. Luego, en esta noche, ustedes vieron cómo comenzamos a oscuras para simbolizar que antes de venir Cristo, así vivía el pueblo. Pero Jesús nos trae la luz. Él es la luz. Él es nuestra salvación. Yo sé que ustedes saben, valga la redundancia, que precisamente Jesús resucitó para enseñarnos a nosotros que de la misma manera que Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Eso ya lo sé. Y no vengo a decírselo para que lo sepan. Hoy vengo a decírselo para que lo encarnen. Mejor todavía, para que se convenzan, para que tengan la convicción plena de que Jesucristo nos ha salvado. Hemos meditado en esta Semana Santa
pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Y por qué la iglesia celebra estos tres acontecimientos, pasión, muerte y resurrección? Porque es la vida de cada uno de los seres humanos en la tierra. La pasión que muestra la Biblia de Jesucristo es tu vida y es mi vida aquí en la tierra. Y tenemos que sufrir y padecer. Tenemos que aceptar que nos insulten, que nos maldigan, que nos traicionen, que nos humillen, que nos desprecien. Incluso tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, la muerte. Y si no la muerte física, al menos la muerte de mis caprichos, de mi voluntad, como hizo Cristo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Habiendo dicho primero: Padre, si quiere, aparta de mí este cáliz. Cuando el mundo de hoy nos viene a mostrar que Dios es malo porque permite el sufrimiento, es porque el mundo de hoy no ha meditado la pasión, muerte y resurrección de Cristo y se quedan solamente con el dolor, la desgracia. Pero se olvidan que después de la pasión y muerte viene la gloriosa resurrección. Y esto es lo que ustedes y yo deberíamos saber, que después de la pasión y muerte, el sufrimiento por una enfermedad, el sufrimiento a lo mejor por no tener trabajo, por no tener dinero, por no tener fama, poder, por no tener que las personas le traten bien, sino más bien tener verdugos a su lado como Cristo. Usted piensa que todo está perdido y el Señor dice: yo pasé por ahí, y si yo pasé por ahí, yo les indico que ustedes también tienen que pasar por ahí. El creyente alaba y bendice a Dios en ese momento de dolor, de tristeza, de angustia, de decepción, de traición, de lo que sea, de muerte. Bendice a Dios porque sabe que después de eso viene el triunfo, la resurrección. O después de una noche oscura viene un nuevo amanecer. Entonces Dios no es malo, porque Dios nos ha dicho por dónde tenemos que pasar. Él ya nos dijo con la muerte de Cristo por dónde tenemos que pasar. Y no es malo. Y usted podría decir: pues sí es malo, porque sabe que vamos a pasar por ahí y no lo evita. Y no es malo porque Él sabe que vamos a pasar por ahí y después que pasemos por ahí vamos a lograr lo que deseamos, la vida eterna, que dice San Pablo: no hay luto, no hay llanto, no hay dolor, todo será alegría, gozo y paz. Pero nosotros nos afanamos y queremos llegar a eso ya, pero sin morir, a eso ya, pero sin pasar por la pasión, muerte y resurrección. Estos días, hablando con mis hermanos, les decía que muchas veces he pasado la Semana Santa tratando de escuchar la pasión de Cristo y de predicar la pasión de Cristo. Esta Semana Santa no fue así. Esta Semana Santa me tocó vivir la pasión de Cristo. En el sufrimiento de mi padre, que todavía está enfermo, está grave, pero que está en las manos de Dios y que sabemos que no hay problema, que Él está viviendo la pasión de Cristo. Pasión. Y si tiene que vivir la muerte, muerte, pero nos queda la tercera parte, la feliz resurrección. Y tener que verlo sufrir a Él, y tener que sufrir con Él y con todo lo que acarrea su enfermedad, que muchas veces otras personas hacen que le sea más pesada la cruz.
en vez de aliviar la cruz, entonces digo, el Señor quiere que viva pasión y muerte. Y le he dicho a mis hermanos, vivámosla con fe. Pero en esa pasión y muerte tenemos que aprender a ser como Cristo. Como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Aprender a callar, aprender a perder, aprender a bajar la cabeza. Todos tenemos la oportunidad y todos tenemos verdugos. ¿Quién de usted no tiene un verdugo que le amargue la vida? ¿Quién de usted no tiene a alguien que le atormente y le dé latigazos cada día con insultos, con maltratos, con desprecios, con humillaciones? ¿Quién no lo tiene? El que no lo tenga, que prepare, porque ya pronto le llegará. Sea de lo más íntimo de la familia, sea de los más íntimos de los amigos, sea de los más íntimos del pueblo, o sea de los lejanos o de los enemigos. Pero siempre habrá quien asuma el papel de verdugo para que tú vivas la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no te desesperes, vendrá la feliz resurrección. ¿Quién de ustedes no ha vivido la pasión de Cristo con una traición? A lo mejor por un amigo, o a lo mejor por alguien que tanto confiabas. Ahí está la traición de Judas. ¿Quién de ustedes no ha sufrido lo que sufrió Cristo cuando Pedro lo negó? Cuando usted confiaba en alguien que iba a estar de su parte y de repente estaba de parte de los demás. Ni siquiera lo conozco. Y a lo mejor en los momentos de la enfermedad, ¿quién de ustedes no ha sufrido lo que sufrió Cristo, que sus amigos lo abandonaron? Y dice la canción, y cuando uno está en condición tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. O sea, la canción estaba retratando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que es la vida tuya y que es la vida mía. Y que no debemos maldecir por eso. El ejemplo de Cristo era cuando miraba que lo estaban atormentando y estaba viviendo la pasión, decía, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y cuando Cristo se siente solo, habla con Dios y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando Cristo ya ve que se va a morir, dice, todo está cumplido. Viví hasta los momentos difíciles. Lloré cuando tuve que llorar. Sufrí cuando tuve que sufrir. Callé cuando tuve que callar. Perdoné cuando tuve que perdonar. Amé cuando tuve que amar. Hablé cuando tuve que hablar. Prediqué cuando tuve que predicar. Todo está cumplido. Y lo más bonito que nos enseña Jesús en la Semana Santa, que lo estamos viviendo, que estamos terminando, es que al final, después de tanto sufrimiento, como ustedes y yo, tanto sufrimiento, de una u otra manera, después de haber pasado por la pasión y ya a punto de morir, ¿recuerdan que dijo? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Me da mucha alegría que mi padre, antes de entrar a la operación, con miedo, como ser humano, a la operación decía, no quiero operarme, no quiero, me da miedo. Le mandé un mensaje con palabras, con la palabra de Dios, con palabras de aliento, y dijo, ahora sí quiero. Y estoy dispuesto, y sea lo que sea. ¿Y sabe qué significa eso? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que cuando nosotros estamos pasando por los momentos más difíciles, no es irme a la droga, irme al alcohol, maldecir y renegar de la mala suerte de mi vida que me ha tocado. Sino al contrario, decirle a Dios, no quiero sufrir solo. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Te encomiendo mi sufrimiento, mi tristeza, mis angustias. Y si tengo que pasar esto, lo paso con alegría, con gozo,
con fe, con amor. Por eso ustedes verán que San Pablo un día llegó a decir en Romanos capítulo 8, versículo 35, que cuando usted y yo estamos convencidos, por eso hablo de convicción, hoy les invito, no a que lo sepan, lo saben, hoy les invito a que se convenzan, tengan una convicción de lo que es pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Primero una palabrita me estoy metiendo con lo que es la pasión y muerte que acabamos de pasar, pero la resurrección es lo de hoy más importante. Pero para llegar a la resurrección, pasemos primero por lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cristo nos ha amado y nos ha manifestado su amor, tanto amó Dios el mundo que entregó a su Hijo. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Vamos a ver cuáles son las cosas que nos hacen apartar del amor de Cristo. Vean que la pasión y muerte para muchos es una desgracia. Y se apartan de Cristo, maldicen en vez de aceptar la cruz. Tribulación. En la pasión y muerte está la tribulación. Vamos a ser atribulados. Cuando esperábamos algo, nos salió el tiro por la culata. Y siempre vamos a encontrar quien nos atormente la vida. De una u otra manera. Eso nos apartará del amor de Cristo. Eso nos apartará de la fe. Eso nos apartará de Dios. O angustia, o las angustias que da una enfermedad incurable, que no haya medicina, que los médicos digan ya no tiene remedio, la angustia porque a lo mejor el hijo se me fue del país, la angustia y la desesperación porque busco trabajo y no encuentro, la angustia porque a lo mejor tengo deudas, la angustia ¿por qué? ¿Eso me puede apartar del amor de Dios? o persecución. Y si alguien, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y si alguien me hace la guerra, incluso mi esposa o mi esposo que me haga la guerra, o mi hermano o mi hermana, o mi vecino o mi vecina, o mi amigo o mi enemigo, eso me apartará del amor de Dios, me sacará de mi vida cristiana, me sacará del ambiente espiritual. O hambre. En Venezuela sabemos lo que es el hambre. El hambre que estos políticos en Venezuela nos ha hecho pasar, ¿eso nos apartará de Dios? Nos llevará a venderle el alma al diablo, como dicen algunos, a tener que entonces vender mi reputación o vender mi conciencia para que me den un clap. Entonces tengo que entregarme a aquellos que están destruyendo el país y me olvido de Dios y me voy en contra de Dios y en contra de la iglesia de Dios. O desnudez. O si me hace falta algo para mí de lo que yo necesito, ¿eso me apartará de Dios? ¿Quién de ustedes no ha pasado por ahí? O peligro. O los peligros que tenemos, peligros de toda clase o peligros de amenazas que nos hagan. O espada. Incluso amenazas de muerte. ¿Eso nos puede apartar del amor de Dios? Esa es la cruz que tenemos que pasar. Y por eso la iglesia nos llevó a reflexionar estos días en la Semana Santa sobre el sufrimiento de Cristo para ver cómo hago yo para aceptar mi sufrimiento y dónde yo me retrato con Cristo, o dónde me ubico con Cristo, dónde me parezco a Cristo. O si yo estoy en el lugar de Cristo o estoy en el lugar de los que rodeaban a Cristo. Porque también en esta Semana Santa es tiempo para yo mirar si yo estoy en los que rodeaban a Cristo, en los que humillaban a Cristo, en los que despreciaban a Cristo, en los que insultaban a Cristo, en los que traicionaban a Cristo. Porque tenemos que hacer el examen de conciencia. ¿Cómo viví la Semana Santa? ¿En qué lugar me ubiqué?
¿A quién le estoy haciendo la vida a cuadritos? ¿A quién? Entonces es mirar y ahí pedir perdón, pero luego mirar en qué momento me he parecido yo a Cristo cuando he tenido que pasar por el mismo sufrimiento que pasó Cristo. Cristo reaccionó con silencio. Cristo reaccionó ofreciéndole al Padre su sacrificio, cargando la cruz con amor. ¿Y cómo reacciono yo? Es la gran interrogante. Pero Cristo superó todo eso porque tenía los ojos puestos en lo que es la resurrección. Entonces aquí viene pasión, el sufrimiento, muerte. Y hoy, queridos hermanos, la muerte fue vencida. La muerte fue vencida. Comparito, ahí hay otra Biblia, ahí hay una Biblia católica, que esta no me gusta la traducción que dice de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Me gusta la traducción de la Biblia católica, porque la Biblia protestante la traduce de una manera que no me gusta. Y como no estamos predicándole hoy a los protestantes, hoy los protestantes descansen. Entonces le voy a predicar a los católicos, entonces no hay ningún problema. Descansen en paz los protestantes. Yo quiero mostrarles hoy lo que estamos celebrando. Llegamos a la muerte. El mundo de hoy dice que la muerte es la peor desgracia que puede existir. Hoy la Biblia nos dice que no, que la muerte no es una desgracia, solamente que nosotros no hemos aprendido, no lo hemos asimilado, no nos hemos convencido que la muerte es el trampolín para volar alto a la eternidad y vivir eternamente con Cristo. Hoy, con la resurrección de Cristo, Dios se burla de la muerte y nos invita a nosotros a burlarnos de la muerte. ¿Cómo dice esta traducción? Bueno, una más grande, ¿eh? Aquí hay una más grande, compadrito, búsquela. Vamos a darle chance. Mientras tanto, cáctenme la idea que cuando ustedes me captan este mensaje, ya listo, me voy a dormir tranquilo. El mundo de hoy nos ha enseñado que la muerte es una desgracia y que Dios no nos ama porque permite que muramos. Pero hoy Jesucristo viene a decirnos que eso es mentira, que la muerte no es una desgracia, que la muerte es el trampolín para pasar a la vida eterna. Y que más bien, cuando usted y yo nos aferramos a la fe en Cristo Jesús, nos reímos de la muerte. Oiga cómo se ríe San Pablo. 25. 3:5:5. 15:5:5 de Primera de Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Mire cómo se ríe San Pablo. Este es el centro del Evangelio de hoy. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Porque antes de venir Cristo, la muerte nos tenía sometidos y no teníamos opción, no teníamos alternativa, no teníamos salida. Pero cuando Cristo viene y muere, te dice a ti y me dice a mí que si Él, siendo el Hijo de Dios, murió y fue capaz de morir después de tremendo sufrimiento y no le importó y llegó a decir: en tus manos encomiendo mi espíritu a Dios, y se fue y resucitó, es para decirte que la muerte está vencida, que después de la muerte existe la eternidad y que es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es: no le crean al mundo que muerto el perro se acabó la sarna. Es verdad que muerto el perro se acabó la sarna, pero usted no es ningún perro, usted es un cristiano. Y que muerto el cristiano, muere el cuerpo, pero luego viene la resurrección, que es la vida del espíritu para vivir eternamente, y la muerte se queda burlada
por el creyente que se aferra a Cristo, que para la muestra un botón, si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos con Él. Si lo creemos con una convicción plena, entonces no le tengo miedo a la muerte, sino al contrario, le pregunto a la muerte, ¿dónde está muerte tu victoria? Eso era antes de venir Cristo, que había miedo a la muerte porque no teníamos la feliz resurrección, porque no teníamos la opción a la vida eterna, pero ahora somos creyentes, somos cristianos y después de la muerte viene la resurrección, aunque sintamos el miedo humano que siente cualquier ser que tenga la existencia en este mundo. Pero dice otra vez San Pablo, burlándose de la muerte, gracias a la resurrección de Cristo, San Pablo se burla de la muerte. Otra vez, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Se burla de la muerte. Y todo cristiano nos burlamos de la muerte. Deberíamos burlarnos de la muerte. ¿Cómo? ¿Dónde está tu aguijón? Oh, miren cómo San Pablo se burla de la muerte, pero dice que hay un aguijón que es el que la muerte nos tiene a nosotros sometidos. Pero San Pablo dice, ese aguijón de la muerte también está destruido. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces dice Pablo, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Y dónde está muerte tu aguijón? O sea, nos tenía esclavizados a causa del pecado, ¿verdad? Ese era el aguijón. Pero ahora Cristo ha venido y nos ha perdonado con su sangre, y a través del sacramento de la confesión, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Entonces, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está ese pecado que nos llevaba a la condenación eterna? A Dios. Porque creo en Jesucristo, y es ahí entonces donde la iglesia nos dice que cuando hay un enfermo tenemos que buscar al sacerdote para que le imponga los santos óleos, para decirle a la muerte, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Queridos hermanos, somos cristianos y no tememos a la muerte. Somos cristianos y debemos saber que la muerte es lo más seguro que tenemos, más seguro que el desayuno de mañana. Y que aquel que no quiera morir, que no nazca. ¿Lo que vamos a hacer? Tenemos que morir, tarde o temprano. Pero ojo, la muerte no es una desgracia. Lo que es una desgracia es morir en pecado. Está estipulado que el hombre muera y no es una desgracia. ¿Se imaginan ustedes a un niño en el vientre de la madre? ¿Cómo está el niño en el vientre de la madre? Muy seguro, muy feliz. Está en un mundo distinto a este. Está en un mundo dentro de la barriga de la madre y él siente que ese es su mundo. Y ahí está feliz. No le falta nada, lo tiene todo. Pero cuando Dios le quiere dar algo más hermoso, más amplio, más grandioso y espectacular que ese mundo chiquitico que es la barriga de la madre, donde él piensa que eso es lo maximito, nace. Y al nacer él sufre un trauma, porque él se aferra a donde estaba. Y él piensa que va a una desgracia. Y por eso cuando el niño nace llora. Y llora porque sufre un trauma, una desgracia. Lo que no sabe es que viene a un mundo más amplio, a un mundo mejor que donde estaba. Pero él no lo sabía. Y cuando ustedes y yo dejamos este mundo de aquí, como es pequeñito comparado con el cielo, es pequeñito como el mundo en que el niño estaba en la barriga de su madre, y pasamos y Dios nos quiere dar un mundo mejor donde brille la luz, brille la paz y reine para siempre la felicidad. Nosotros, cual niños
chiquitos, bebés, inocentes e ignorantes, lloramos y lloramos porque no queremos pasar a la eternidad. ¿Porque es una desgracia? No, porque no estamos convencidos del Evangelio de Jesucristo que hoy nos ha revelado. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y nosotros también resucitaremos con Él. El centro de la fe cristiana está en la resurrección de Cristo. Porque al resucitar Cristo, usted y yo también vamos a resucitar después de la muerte. Vean cómo San Pablo, en la primera lectura del día de hoy, del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 6, versículo 3, San Pablo viene a decirnos a nosotros cómo morir con Cristo de dos maneras y cómo resucitar con Cristo de dos maneras. Una manera figurada y una manera real. Comencemos. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? El bautismo es símbolo de entrar en la muerte de Cristo, morir con Cristo, aceptar la cruz de Cristo. Me hago cristiano porque quiero ser como Cristo al punto de saber, estar convencido que de la muerte es lo más seguro que tengo, más seguro que el desayuno de mañana. Por eso, al bautizarme, me sumergí en la muerte de Cristo. No me voy a escapar de la muerte, tenga dinero, tenga amigos, tenga fama, tenga poder, sea chavista, sea escuálido, a mí qué me importa. Pero luego dice que después de esa muerte, por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. La resurrección. Aquí aparece la resurrección. Aparece primero la muerte y después la resurrección. Y dice Pablo, ¿y qué es la resurrección? Cristo ha resucitado. Así también nosotros vamos a resucitar a una vida nueva. ¿Y sabe dónde comienza la vida nueva? En la convicción de que Cristo ha resucitado y yo voy a resucitar con Él. Ahí comienza la vida nueva. ¿Y por qué comienza la vida nueva? Porque tengo la feliz esperanza de la resurrección. Entonces, antes era un ladrón. Ahora que estoy convencido en la resurrección y quiero resucitar con Cristo, voy a dejar de ser ladrón. Comienzo una vida nueva para poder resucitar con Cristo. Si era un mentiroso, hago un paro y digo, yo quiero resucitar con Cristo, pero la mentira no me deja resucitar con Cristo. Entonces hago un pare y tengo una vida nueva. Y la gente dice, este era un mentiroso, ahora dice la verdad. La gente entonces va a decir, este era un borracho, ahora no es borracho. Este le pegaba a la mujer, ahora ni con el pétalo de la rosa a la mujer. Este fumaba droga, ahora no fuma droga. O sea, hay una convicción, hay un cambio de vida, hay una vida nueva si tenemos la convicción de la feliz resurrección. Antes vivía en concubinato, ahora me caso o me separo. Antes vivía en adulterio, pues me separo y vivo en la gracia de Dios. Antes no iba a misa, ahora voy a misa. ¿Por qué? Porque tengo una vida nueva. Ahora espero en la feliz resurrección. Sé que voy a morir y no me va a agarrar de sorpresa. Voy a estar preparado. Pero no lo sé, estoy convencido, tengo convicción plena. Y la convicción me lleva a actuar.
Aquí comienza entonces la vida nueva, la vida de la gracia, donde si ustedes y yo hemos resucitado con Cristo, miramos cuáles son nuestros pecados que nos impiden resucitar con Cristo y luchamos por dominar ese pecado, por vencer ese pecado, para decirle a la muerte: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón es el pecado, pero yo ya lo dejé. Es una lucha entonces que usted y yo tenemos que tener para lograr con éxito lo que estoy convencido y sé hacia dónde voy, hacia la vida eterna, el reino de los cielos. Pero después dice San Pablo que no solamente la resurrección es cambiar de vida, que era un chismoso, hablaba de los demás, iba a los brujos, que hacía lo que me daba la gana, no tomaba en cuenta a Dios, desobediente con mis padres, le insultaba al que quería. No, no solamente eso, ahí está la primera resurrección. Ya con eso yo comencé a vivir la resurrección. Si me muero, alcanzo la feliz resurrección. La segunda, si la comunión en su muerte nos injertó en Él, cuando yo me bautizo, me uno a Cristo. Y así como Cristo murió, voy a morir. Escuche. también compartiremos su resurrección. Pero como Cristo murió, yo estoy injertado a Él, yo también tengo que morir. Pero ahí no termina todo. La muerte no tiene la última palabra, porque ahora Cristo resucitó y también nosotros vamos a resucitar. O sea, realmente nos vamos a burlar de la muerte. Y nos vamos a reír de la muerte. Hermanos queridos, ¿qué nos diferencia a nosotros de los paganos? A nosotros los cristianos. Que los paganos no tienen esperanza de una vida del más allá. Que los paganos dicen: muerto el perro, se acabó la sarna y yo soy como un perro. El cristiano no. El cristiano tiene la esperanza, aquella misma esperanza que le dice Jesús en San Juan capítulo 11 versículo 23 a Marta, cuando ve que Lázaro muere y Jesús llega y Marta se lamenta y Jesús le da una esperanza a Marta. Juan 11, 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Porque Marta estaba como cualquier ser humano, triste y acongojado por la muerte de su hermano, pensando como los demás que ya se había acabado todo. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Marta lo sabía, pero no estaba convencida. Aquí quiero llegar. Ustedes también lo saben, y la propuesta de hoy no es que lo sepan, pues ya lo saben. La propuesta de hoy es que lo asimilen, que lo asuman, que se convenzan, que estén convencidos, una convicción plena, absoluta y total, que nada ni nadie los haga tambalear, ni desviarse del camino. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. He ahí la diferencia entre un ateo y un cristiano. Que el ateo no tiene a alguien que sea la resurrección y la vida. Que el ateo se quedó en la muerte y hasta ahí llega. Ese es su final. Y el cristiano tiene a Cristo que grita: yo soy la resurrección y la vida. O sea, la oferta más grande que Dios nos ha dado, el tesoro más grande, y por eso, oh noche tan dichosa, cuando hoy nuestro Redentor nos ha salvado, ha destruido la muerte y nos ha dado el paso a la eternidad, nos alargó la vida, nos ayudó, nos prolongó la vida,
nos dio una vida más dichosa, más feliz, la del más allá, la de la vida eterna, nos la aseguró. Yo soy la resurrección y la vida. En castellano significa, la podrá tener todo aquel que quiera estar conmigo, la tendrá. El que me busque la tendrá, no la perderá. Yo soy. ¿Qué significa? El yo soy la resurrección y la vida. Que todos ustedes y yo, si queremos, podemos tener la vida después de la muerte. Lo único que tenemos que hacer, aferrarnos a Cristo, que es la resurrección y la vida.